Conexión Vital. Conexión Vital. Buenas noches, bienvenidos a Conexión Vital, su casa. Este día tenemos a nuestro director, el licenciado Francisco Dalanés, en nuestra segunda temporada en Costa Rica. Desde Barcelona se trasladó hasta nuestro país. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, don Jorge. Cuéntenos, ¿cómo llega y por qué usted a Costa Rica? Mi llegada a Costa Rica fue una cuestión obligada, porque desde el del año 2000, nosotros abrimos un frente de lucha contra el gobierno del difunto Chávez por el detrimento que venía haciendo contra la democracia en solicitar cambios, en solicitar modificar la constitución. Empezamos con lo que se llamó el referéndum, el cual perdió y después fue modificando la constitución por decreto y porque le dieron una mayoría los venezolanos en la Asamblea Nacional. Allí modificó la constitución de Venezuela porque él, cuando se juramentó como presidente de la República, dijo que se juramentaba ante una moribunda constitución. Para nosotros fue muy grave porque ellos le daban inicio a una quinta república y en un momento determinado nosotros empezamos a organizarnos con el pueblo en función de hacerle ver y que se dieran cuenta del error que se había cometido dándole el respaldo y el apoyo a Chávez para su gobierno. Una vez que él se hizo el traje a la medida, teniendo una gran mayoría en la Asamblea Nacional, teniendo el control del país, empezó modificando la Constitución, cambiando todas las autoridades de los organismos democráticos en Venezuela, lo que era la Contraloría, lo que era la Fiscalía, lo que era el TCJ y lo que era la Corte Suprema de Justicia. Él puso su gente, sus acólitos de confianza y allí se vino el gran detrimento de la democracia y se vino el gran detrimento de acoso hacia el pueblo venezolano. Digo esto porque empezaron a poner preso a las personas que no tenían disidencia o identidad con el partido de gobierno ni con él. Todo aquel que, como yo, llegamos a hablar o llegamos a tener una posición en contra de la dictadura, nos llevaron presos. Él tenía a su equipo de trabajo y a su hombre de confianza que se llama Diosdado Cabello. Ese señor es el brazo ejecutor de toda la desgracia y de todos los dolores que han percibido los venezolanos estando presos, estando perseguidos, y donde ese señor junto con Chávez empezaron el detrimento de la democracia de Venezuela, con sus expulsiones, con sus decretos de desprópiese, despropió una gran cantidad de empresas que eran importantes para el desarrollo económico del país y empezó con su populismo a querer entregar un poder económico a su gente de confianza y ellos, como dice el refrán en Venezuela, lo que nada te cuesta lo convierten en fiesta. Empezaron a quebrar empresas, a desaparecer empresas, a expropiar grandes consorcios que producían como los centrales azucareros, como Agroisleña, la desaparecieron y esa era una empresa que ayudaba al campo dándole a los microempresarios crédito para que ellos pagaran luego con su producción agropecuaria y pues lo desaparece y dejan en grado de desinfección, de grado de pobreza el campo. El campo pierde esa producción tan importante que había, las grandes haciendas de ganado que teníamos en los estados Barinas, en los estados Mérida, Trujillo, desaparecen porque las despropiaron y así desaparecieron un montón de cosas a nivel de decreto. Modifican la constitución, como les digo, y en este momento comenzó la resistencia en Venezuela, comenzaron los sindicatos, bueno, tan es así que le quitó la CTV, que era un organismo tan importante a nivel sindical en Venezuela, se las quita a los dirigentes sindicales e impone dirigentes sindicales con la identidad del gobierno
y acaban con los contratos colectivos, acaban con el salario y nos llevaron a que el salario hoy por hoy sean $3 en Venezuela. Desaparecieron el salario, desaparecieron la estabilidad del trabajador en Venezuela. Eso nos ha llevado a nosotros a salir a la calle, a protestar, y ustedes han visto cómo se ha protestado en beneficio y buscando la estabilidad de la democracia, y fuimos tan repelidos que tenemos más de 500, 600, hasta 800 muertos que cobró esta dictadura en estos años. Tenemos más de 3.000 y casi, por decirlo así, 3.500 presos políticos, gente por protestar, gente porque disentía de lo que era esta dictadura, y en los años los metieron presos. Tenemos presos a unos funcionarios policiales que hay que recordarlos, como fueron los policías metropolitanos, que intervinieron el día que hubo la gran masacre en el puente Yaguno, y ellos como funcionarios defendieron a la marcha de la oposición que iba hacia Miraflores exigiendo cambiar de rumbo esa dictadura, y los metieron presos y los condenaron y botaron la llave. Hoy en día tenemos 26 años de dictadura, y estos son los 26 años que esta gente ha estado presa allí. Tenemos gente que ha tenido 4, 5, 10 años presos, jóvenes, dirigentes estudiantiles de la Universidad Católica, de la Universidad Central de Venezuela, del Pedagógico, presos, jóvenes damas violadas en las cárceles de Venezuela. Esta mañana veía con mucha preocupación la entrega de uno de los presos políticos que tenía, lo entregaron esta mañana, y tenía como 6, 7 años preso. Ese muchacho no reconocía a la familia, y causa dolor ver cuando tu hija te llega y te abraza y te pide la bendición y tú no la reconozcas porque no salían o no lo sacaban de la mazmorra donde lo tenían, y ya ese señor había sido tan torturado que no tenía la identidad de su familia. Esas son las cosas que hemos denunciado ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Eso se ha motivado por muchos años. Tienen infinidad de denuncias, infinidades de atropellos que han cometido contra el pueblo venezolano. Lo denunciamos ante la Corte y hasta hoy no hemos obtenido una respuesta de la Corte con respecto a todos esos desmanes. Don Jorge, entonces, ¿usted llegó a Costa Rica hace cuánto? Yo llegué aquí hace 8 años, que cumplí 8 el años. 31 de diciembre, que llegué por vía aérea, pero yo tuve que salir huyendo por la frontera con Colombia, pasé por el puente Santander, dormí en Cúcuta, llegué a Bogotá, y el 31 de diciembre a las 10 de la mañana llegué aquí a Costa Rica hace 8 años. Don Jorge, una vez que llegó a Costa Rica, estos 8 años, y con este background que nos acaba de explicar, esta experiencia del 2000 para acá más o menos que nos acaba de comentar, yo voy a hacer énfasis en el tema de producción que dijiste que se vino para abajo. Recordemos que este es un programa agro. Me gustaría poder ver las similitudes entre la ruta del arroz en Costa Rica y el desmantelamiento del agro en estos departamentos, entre la apertura de las importaciones y el desmantelamiento del campo en la zona hortícola de Cartago, que la actual presidenta electa pierde solo esta provincia y pierde específicamente en la zona productora. Me gustaría ver si hay o no hay similitudes en las conductas, además de algo muy importante que es fuera del agro, que yo lo vi ayer en la conferencia de prensa que da en la conferencia de prensa de ayer no, sino cuando gana la presidenta electa, que habla de la Constitución, y ahora tocaste algo muy bonito sobre lo mismo que hizo Chávez en su momento con la Constitución. ¿Ves o no ves similitudes en esta línea? Mira, realmente yo como observador he visto parecida las palabras y muy objetivo cuando él ya se refiere a la Tercera República, el inicio de la Tercera República. Veo muy parecido, ya que él pidió en Venezuela en aquel entonces que se le diera una mayoría en la Asamblea y se le dio, y eso le permitió cambiar la Constitución. Eso va, o parece que va a suceder aquí en Costa Rica. Con todo el respeto que se merece la ciudadana presidenta electa, yo creo que debemos tratar de unificar el país en base al desarrollo económico y social de este país. ¿Por qué? Porque no podemos abandonar el campo como lo abandonaron en Venezuela. No podemos eliminar a los agricultores que están en Venezuela, que están en Costa Rica. En Venezuela los abandonaron y el campo
hoy en día usted no consigue desarrollo agropecuario. No No. podemos dejarnos realmente perder la economía de Costa Rica porque este país necesita de esa economía. Don Jorge, en Costa Rica, durante los últimos 4 años, hemos perdido una gran cantidad de agricultores, hemos perdido una gran cantidad de áreas de cultivo, hemos perdido una gran cantidad de inversión extranjera que había en el agro a través de las transnacionales también, porque no solo han sido los pequeños productores. ¿Qué similitudes podemos ver esto con lo que fue sucediendo en Venezuela y los agricultores que perdió Venezuela y al mismo tiempo la seguridad alimentaria que perdió Venezuela con base en eso? Mira, la seguridad alimentaria en Venezuela se perdió precisamente por lo que estamos notificando, pues que fue la pérdida del campo, la pérdida de la producción agropecuaria, la producción industrial y el deterioro de las empresas productoras de lo que era el capital para Venezuela, como era el petróleo, era PDVSA, era el aluminio, el hierro y todas estas empresas del SIDOR fueron deteriorándose y fueron bajando de calidad y perdieron producción. Eso vino en deterioro completo de Venezuela. Hoy por hoy sentimos la necesidad de reclamar y de solicitar de que un país tan hermoso como Costa Rica, donde uno vive cotidianamente, donde uno comparte con todos los costarricenses, no vaya a suceder lo mismo. De verdad que yo creo que la presidenta tiene una mirada puesta al futuro y esa mirada debe ser consolidar, unir a Costa Rica en base al desarrollo de Costa Rica. En el discurso la presidenta habla de que los diputados tienen que tener disciplina. En Costa Rica, al igual que en Venezuela, el primer poder de la República es la Asamblea Legislativa, es la que más nos representa directamente como ciudadanos y ella le pide disciplina de un poder diferente. ¿Qué similitudes en este tipo de órdenes o llamamientos, como lo quieras ver, hubo en su momento con Hugo Chávez cuando asume, no en el primer mandato, sino en el segundo, que empieza a pedir mayoría de votos para poder modificar la constitución en Venezuela? Bueno, mira, la disciplina se la pusieron ellos porque ellos entraron todos en un solo bloque y ahí se hacía lo que decía el comandante Chávez y inclusive su presidente de la Asamblea Legislativa que le correspondió a ellos en el momento, las líneas las daba a la fracción parlamentaria que era la mayoría y en ese momento se aprobaba todo lo que ellos querían. A unífrono lo que hacían era levantar la mano y votar por lo que se proponía al presidente de la Cámara o le ponían al jefe de la fracción para que hiciera la proposición para modificar todo lo que a ellos les convenía en un momento determinado. Don Jorge, este manejo que se da en la Asamblea en Venezuela porque tenían mayoría, ¿qué similitud puede haber ahora en Costa Rica? Porque no es una mayoría calificada, es una mayoría simple de momento. No llegaron a los 38 votos. ¿Cuánto tiempo tarda en Venezuela, más o menos, a lo que te puedas acordar, en empezar a deteriorarse la constitución y la calidad de vida del venezolano? Porque aquí recordemos que no estamos hablando de economía puramente. Cada dinero, cada dólar, cada colón, estamos hablando de la tranquilidad, el hambre, la educación y el futuro de un costarricense. Mira, yo allí te puedo decir que lo que espero de esta fracción mayoritaria en la Asamblea es que discutan con la oposición y se pongan de acuerdo en función de gobernar, en función de aprobar las leyes, en función de aprobar realmente el resultado que merece Costa Rica con el desarrollo tanto económico como social. Si es bien cierto, en estos años se ha deteriorado mucho la sociedad a nivel del costarricense por la falta de, digamos, de inversión en cuanto a la calidad de vida del costarricense. Creo que si llegase a plantearse alguna modificación de la Constitución y si se llegase a plantear alguna cuestión, que sigan pensando en primero ayudar al costarricense que carece de recursos en Costa Rica, porque Costa Rica es un país que merece realmente desarrollarse y darle una forma de vida al costarricense más cómoda, más importante en cuanto a lo que es el desarrollo social de este país. Tenemos problemas de sociedad, hay una alta sociedad, hay una clase media, pero la clase baja viene bajando en este país por falta de apoyo de las
políticas del gobierno. Y creo que debe hacer una buena política en función del desarrollo de esa clase social que es tan importante. Don Jorge, amigos televidentes que nos acompañan en Conexión Vital, agradecemos a Café Vista del Valle este cafecito que compartimos gracias a nuestros productores, don Jorge, de esas zonas rurales que nosotros siempre queremos rescatar. Y ahora vamos de inmediato también con este cafecito Vista del Valle a nuestra primera pausa comercial. Que si el afiliado tiene al día sus cuotas, no se le estaría cobrando de más. Tendría el afiliado que venir y cumplir si tiene cuotas atrasadas, pero un aporte económico que tenga que hacer no se le estaría cobrando. Entonces, desde ese punto de vista, la asesoría legal en ámbito penal sería gratuita. Tendría el beneficio el afiliado para venir y contar en cualquier momento para estas instancias. Ahora bien, nosotros somos 9 abogados que cuentan con alcance a todo el país para venir y desplazarnos, no solamente en el Valle Central, sino a diferentes provincias, para venir y dar ese acompañamiento y esa asesoría. Su casa, Conexión Vital. Esta noche con el señor venezolano Jorge Roldón, quien es de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Don Jorge, yo quiero consultarle a usted esta noche sobre cuántos venezolanos han tenido que salir de su país. Bueno, venezolanos que están en el exterior son 8.700.000, 8.900.000, casi llegamos a los 9 millones, que han tenido que salir corriendo del terror de esta dictadura en 26 años, la cual los últimos años Maduro y Diosdado Cabello han presionado al país como brazos ejecutores de la dictadura. Inclusive, puedo decirles que corrompieron a los cuerpos policiales, corrompieron al ejército, corrompieron a la Guardia Nacional, un organismo importante como era la Guardia Nacional, que estaba en todas partes del país custodiando la seguridad del pueblo. Lo corrompieron. De los generales que conforman el Plan de los Soles, el Clan de los Soles, que se encargó de venderle la patria con droga al país Venezuela, a otros países, son generales de la Guardia Nacional de Venezuela. Hoy, desgraciadamente, dan vergüenza decir que son generales, y corrompieron a todos los cuerpos policiales, corrompieron a todo y cada uno de los funcionarios que tenían, porque le dieron entrada a un grupo de delincuentes, como son los grupos armados civiles que armó la exministra de Justicia, sacándolo de las cárceles, y Diosdado Cabello, dándole armas largas como R-15 y muchos que son los que hoy por hoy persiguen a los venezolanos en la calle, le quitan el teléfono, si consiguen algo en contra del gobierno, lo llevan preso y persiguen y amenazan a la familia. Esas son una de las cosas que nosotros hemos denunciado y seguimos denunciando, porque siguen sucediendo, a pesar de que Donald Trump le da órdenes a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez. Por un lado ellos le hacen ver a él que sí lo están haciendo, y por el otro el brazo ejecutor de Diosdado Cabello y el ministro de la Defensa están haciendo lo contrario y metiendo presos, a pesar de que dice que están soltando algunos presos. Están soltando presos significativos, pero a la gente del pueblo la tienen amenazada y las están llevando detenidas. Don Jorge, cuando se apropian de la Cámara, ¿cómo se dan los movimientos para empezar a modificar la Constitución? Que es lo que nos preocupa aquí a los costarricenses. Mira, nosotros tenemos un dicho en Venezuela que se lo hemos dicho una vez después del 3 de enero. Después del 3 de enero, Trump se llevó a Alibaba y dejó a los 40 ladrones en la República gobernando. En Costa Rica. ¿Ah? 31 en Costa Rica. No, yo no me refiero a la asamblea. Ok. Me refiero al tren ejecutivo que quedó en la dictadura. Llámese Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y todos los ministros que están allí.
refiriéndonos a la Asamblea Legislativa, ellos hicieron un par de zapatos, empezaron con una mayoría relativa y luego hicieron unas elecciones fraudulentas donde se cogieron la Asamblea Nacional. Y muchos de los políticos demócratas que pensábamos que nos estaban defendiendo, hicieron negocios, concesiones con la dictadura de Maduro, donde les entregaron riqueza para que se voltearan contra el pueblo venezolano. Te puedo dar nombres: Capriles, bueno, infinidades, Claudio Fermín, toda esa gente que había gozado de un respeto y que había gozado de una confianza que le dio el país, hoy en día están defendiendo una dictadura y están perjudicando al pueblo venezolano. Eso fue lo que ha logrado la dictadura, de modificar a punta de dinero, a punta de sangre del país, con todas las riquezas que tenía, compraron conciencia. Y eso es grave. No podemos dejar pasar en ningún momento que se vaya a convertir Costa Rica igual. Yo creo que ese ejemplo hay que tomarlo de alguna manera, porque la democracia en Costa Rica es muy importante. Yo diría que los malos ejemplos, porque ese es un mal ejemplo que no podemos tomar realmente. Sí, es un mal ejemplo. Me preocupa el tema que hablas en algún momento de libertades individuales, al momento de tomarte un teléfono y poderlo ver y tomar decisiones sin pasar por un juicio. El principio de inocencia violentado, pero también hay cosas más del día a día que están afectando Venezuela y que podrían llegar a afectarnos nosotros. Cuando nos limitan la producción, afectan nuestros productores y nuestros consumidores se ven afectados si llegamos a un tema como sucede hoy en día en Venezuela, que lo conozco de primera mano. ¿Nos podrías contar cómo sucede en este momento el tema de abasto de la alimentación en Venezuela? Y también, Francisco, importante, don Jorge, detallar no solamente el sector agropecuario y el consumidor, sino todo el ciclo productivo de las comunidades productoras. Mira, el campo en Venezuela está abandonado porque no hay financiamiento hacia el desarrollo del campo venezolano. Se acabó ese apoyo que tuvieron en la Cuarta República, que el programa de gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, que yo puedo dar fe, era un programa de gobierno del desarrollo agropecuario del país, del desarrollo industrial. Fue el creador de silos, fue el creador de los centrales azucareros, fue el creador de muchas cosas que esta dictadura cerró y acabó. Y acabó con el campo, y acabó con toda la producción venezolana de queso, de leche, de todas estas cosas. Yo creo que debemos tomar de allí la realidad de que aquí se debe hacer un programa de financiamiento hacia el campo, hacia el desarrollo agrícola y pecuario e industrial de Costa Rica, porque aquí nosotros necesitamos estabilizar la economía y desarrollarla. Don Jorge, ¿podríamos entonces pensar que la dictadura en Venezuela empezó con armas o empezó en las urnas? Digamos que empezó en las urnas y terminó con las armas, con la represión del pueblo venezolano. Es imposible, y es un ejemplo que les voy a poner, que yo voy caminando en la calle, me quitan el teléfono y porque yo tengo un mensaje de texto que dice que el gobierno es malo o que el dictador de Maduro, algo contra Maduro, me lleven a un tribunal y me den hasta 10 y 15 años de cárcel. Nosotros tenemos amigos y amigas, periodistas y amigos de educadores, abogados, profesionales que han estado presos por el solo hecho de disentir contra el gobierno o de haber recibido un mensaje de cualquier persona amiga hablando del gobierno. Lo han metido preso y lo han tenido en las mazmorras de las cárceles, como es la cárcel de El Helicoide. Allí es donde más se ha torturado a la gente, allí es donde han desgraciado en el sentido humano a ese venezolano por el solo hecho de pensar diferente y por el solo hecho de disentir contra el gobierno. Don Jorge, aquí como última línea tenemos en Costa Rica me parece que fueron 24 diputados entre Liberación Nacional y el Frente Amplio que van a poder ponerle una férrea oposición en defensa de la Constitución de nuestro país. ¿Qué podría decirles usted a ellos con respecto a los cambios constitucionales que sucedieron en Venezuela y que los tienen en la actual situación? Yo lo que le puedo pedir a los diputados, tanto de la fracción del Partido Liberación como los demás partidos que conforman esa oposición, que hagan un diálogo, hagan una conversación para poder hacer un bloque de oposición realmente en beneficio de Costa Rica.
de que el gobierno no imponga el criterio uniforme de su fracción, de que se haga sentir la oposición realmente, llegando también a acuerdos con el gobierno, pero sabiendo hacer las cosas, podemos tratar de que el gobierno, junto con la oposición, puedan hacer una gobernabilidad dentro de Costa Rica. Y lo más importante, quiero hacerle un llamado a la señora presidenta. Señora presidenta, he visto que usted tiene grandes, pero muy grandes esperanzas en hacer un buen gobierno. Que no se diga que usted hizo un gobierno parecido al de Venezuela. Que no se diga que cayó en errores como los que caímos los venezolanos. Señora presidenta, le deseo lo mejor de lo mejor y que tenga mucha suerte y éxito en su periodo de gobierno. Pero piense en el costarricense, piense en los cambios que necesita Costa Rica, piense en el desarrollo del país, que es lo más importante para todos los costarricenses y para todos nosotros, los venezolanos, la gente nicaragüense que vive y hace vida en Costa Rica. Gracias. Muchísimas gracias a don Jorge Roldón por acompañarnos en esta su casa de Conexión Vital, a nuestro director, el licenciado Francisco Dalanés, que nos acompaña en esta segunda temporada de su Conexión. Francisco, muchísimas gracias también por ser parte de este proyecto tan importante para la sociedad costarricense. Muchas gracias, buenas noches, don Jorge, doña Karen y todos los que nos están viendo el día de hoy. Gracias a ustedes de verdad por invitarme a este programa tan maravilloso y espero que en el futuro tengamos un verdadero canal de televisión con el empuje que ustedes profesionalmente a nivel del periodismo le dan a Costa Rica. Cerramos así Conexión Vital. Conexión. Conexión Vital.